Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Hoy se cumplen 2 años desde que fueron implementadas las medidas de cuarentena radical para hacer frente al COVID-19 en Venezuela, donde a la fecha miembros del sector sanitario reiteran la opacidad con la que las autoridades han manejado la información relacionada con el desarrollo de la pandemia. Según el presidente Nicolás Maduro, el COVID-19 ha sido una prueba de tensión al sistema público, gratuito y de calidad en Venezuela, que según dice, han afrontado con éxito, e insistió en denunciar que las sanciones internacionales limitaron el acceso del país a medicamentos e insumos médicos. Además, anunció que las personas tendrán que aplicarse vacunas de refuerzo cada 4 meses. De ahora en adelante, hasta nuevo aviso, que se descubran medicinas que sanen, curen el coronavirus como una gripe más, hasta que llegue ese momento o hasta que llegue el momento que ya se produzca una vacuna que le dé inmunidad total al cuerpo por largo tiempo. Según Maduro, el 100% de la población venezolana se encuentra inmunizada. Sin embargo, y de acuerdo al Observatorio Venezolano del COVID, conformado por diversas organizaciones, hasta el 15 de febrero, solo un 49.4% de la población ha recibido el esquema completo de vacunación. El médico infectólogo Julio Castro explica que las encuestas independientes surgen ante la ausencia de información oficial confiable. En Venezuela, lamentablemente, no tenemos esa información, más allá de algunos datos que reportan algunos voceros políticos esporádicamente. Según la Federación Médica Venezolana, solo entre el 3 y 10% de 301 hospitales cuentan con material médico quirúrgico para resolver situaciones médicas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, ofreciera a Estados Unidos petróleo para suplir el crudo que dejará de llegar de Rusia ante las sanciones impuestas por la administración Biden al Kremlin, analistas como el académico y experto en finanzas Edgar Jiménez, consultado por La Voz de América, señaló que por ahora no ve viable cumplir el ofrecimiento, dado que Colombia tiene una producción cercana a los 800.000 barriles diarios, que apenas se ajusta a la demanda actual. Para suplir en este momento ya lo que requeriría Estados Unidos tener una producción de 1 millón de barriles, digamos en el corto plazo no lo veo probable, tal vez en el mediano plazo, pensando en un año, tal vez es posible. El analista Jiménez resaltó que por ahora el alza en los precios internacionales del petróleo no ha afectado el valor de la gasolina en Colombia, pero no descartó un fuerte aumento si el valor del crudo no se estabiliza por debajo de los $100. Por su parte, María Eugenia Martínez, presidente de una asociación de distribuidores de combustible, señala que Colombia importa cerca del 40% de la gasolina para la demanda interna, lo que supone un inminente aumento en el precio del combustible, dado el alto valor internacional del crudo y la baja producción nacional. La infraestructura es suficiente, lo que pasa es que no hay producción, porque estamos en 740.000 barriles diarios. Nosotros necesitamos refinar más crudo para ser autosuficientes. Los expertos señalaron que si bien los altos precios internacionales del petróleo han beneficiado las finanzas del país, se requiere una gran inversión para aumentar la producción y satisfacer las necesidades de mercados como el estadounidense sin afectar el mercado interno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Las exportaciones nicaragüenses a Rusia crecieron más del 2% en 2021 al pasar de $6.200.000 a $13 millones, gracias fundamentalmente a un crecimiento de cerca al 267% en términos de volumen, pasando de 3.460.000 a 9.240.000 de kilos exportados, el maní con $8.600.000 y el café con $4.200.000 son los principales productos de exportación que se envían al mercado ruso. Otros productos con montos menores son textiles, tabaco, ron, productos farmacéuticos, desperdicios de papel, cacao, vinagre, plástico y chatarra, entre otros. Hasta la fecha, pese a la invasión rusa a Ucrania, las transacciones económicas con Rusia no se han afectado, según explicó a La Voz de América Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Hasta el momento todo está normal, no que yo sepa ni que se haya reportado. Los principales productos exportados en el 2021 fueron de maní con $8.6 millones, café oro
El gobierno del presidente Daniel Ortega se ha esforzado por consolidar lazos comerciales con Rusia, aunque según economistas nicaragüenses no es un mercado que pueda compararse con el de los Estados Unidos, que los 2 primeros meses de este año ha pagado más de $300 millones en exportaciones a Nicaragua. El economista Marco Aurelio Peña dijo a La Voz de América que estos productos pueden ser fácilmente vendidos a otros países. Rusia como un mercado es sustituible por cualquier otro país con el que se iniciasen relaciones políticas, económicas y comerciales. En 2021, el mercado ruso compró a Nicaragua más de $5 millones en aceites y grasas, 2.600.000 en madera aserrada, 1 millón en productos minerales y 1.300.000 en cueros y pieles de bovino, además de cantidades marginales de productos de origen vegetal, ron, puros, vinagre y textiles. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy luego de que 6 naciones occidentales solicitaron una sesión abierta sobre Ucrania antes de una esperada votación sobre una resolución humanitaria propuesta por Rusia, que ha sido duramente criticada al no hacer mención a la guerra no provocada producto de la invasión rusa en Ucrania. La misión de la ONU del Reino Unido, uno de los 6 países que solicitaron la reunión, expresó a través de su cuenta en Twitter, abrimos comillas, Rusia está cometiendo crímenes de guerra y atacando a civiles. La guerra ilegal de Rusia contra Ucrania es una amenaza para todos nosotros, cierro comillas. Rusia hizo circular una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad esta semana que exigiría protección para los civiles en situaciones vulnerables en Ucrania y un paso seguro para la ayuda humanitaria y las personas que buscan abandonar el país, pero sin mencionar la guerra o las partes involucradas. Se espera que la votación para esta resolución se realice el viernes. En tanto, en el paso fronterizo de Médica entre Polonia y Ucrania, continúa la llegada de refugiados con algo más de 1.800.000 que ya fueron reportados por la Organización Internacional para las Migraciones en esa nación. Y allí Estados Unidos intensifica la ayuda humanitaria. La Voz de América y nuestra colega Miroslava Gongadze entrevistó a Cristina Kevien, embajadora interina de los Estados Unidos en Ucrania. También estamos trayendo productos y asistencia de seguridad a Ucrania, especialmente asistencia humanitaria. También tenemos flujos continuos de armas defensivas, chalecos antibalas, cascos, todas las cosas que Ucrania pide. Son combatientes increíblemente valientes que están peleando esta batalla contra Rusia, dijo. Y mientras tanto, las sanciones contra Rusia continúan. Ahora ese país ya no forma parte del Consejo de Europa, la principal organización de vigilancia de los derechos humanos del continente. Rusia anunció el martes que abandonaría la organización conocida como COE y el miércoles las 47 naciones hicieron el anuncio oficial de su salida. Tras la decisión, miembros del COE salieron de la sede de la organización en Estrasburgo y bajaron la bandera rusa, poniendo fin a una relación de 26 años. La ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Ann Linde, dijo textualmente: solo las acciones de Rusia han llevado a este resultado. Esperamos sinceramente que Rusia algún día regrese a los ideales de paz y democracia y recupere su membresía. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, por su parte, acusó a los miembros de la OTAN y de la Unión Europea en el Consejo de Europa de abusar de su mayoría en el Consejo, transformándolo eventualmente en una herramienta para la política antirrusia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Se cumple la tercera semana desde que empezó la invasión rusa sobre Ucrania y pese al aparente avance en las negociaciones de paz, autoridades ucranianas denunciaron que en las últimas horas los ataques a civiles se multiplicaron. Sin embargo, según aseguran gobiernos de Occidente, el ejército ruso continúa asesinando civiles y cometiendo crímenes de guerra, pero no logran avanzar sobre el terreno frente a la resistencia ucraniana.
En la asediada ciudad portuaria de Mariupol, las Fuerzas Armadas rusas destruyeron un teatro en el que mujeres y niños se resguardaban de las bombas rusas. Y recientemente cadenas informativas reportan que algunos sobrevivientes están siendo rescatados de entre los escombros, pero hasta ahora no han trascendido más detalles acerca de las víctimas. Rusia, por su parte, negó el ataque del teatro, que según mostraron imágenes satélites, podía leerse la palabra rusa niños en el suelo del recinto. En otros puntos del país, autoridades locales continúan reportando nuevas agresiones contra civiles que, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, suman ya al menos 726 inocentes fallecidos, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor. Paralelamente, las conversaciones entre las delegaciones rusas y ucranianas estarían progresando y en un reciente vídeo el líder ucraniano Volodymyr Zelensky remarcó sus prioridades en las negociaciones: el fin de la guerra, garantías de seguridad, soberanía, restauración de la integridad territorial, garantías reales y protección para Ucrania. Además, dirigiéndose a sus homólogos de Occidente, reiteró una de sus peticiones más demandadas hasta la fecha. ¿Qué más tienen que hacer los ocupantes? ¿Cuántas personas más tienen que matar para que los líderes occidentales, los líderes de la OTAN, respondan positivamente a la solicitud de Ucrania de una zona de exclusión aérea o para proporcionar a nuestro país los aviones que tan desesperadamente necesitamos? En tanto, esta mañana el presidente Zelensky se dirigió al Parlamento alemán en una dura y emotiva intervención telemática, advirtiendo que Rusia está construyendo un nuevo muro, separando la libertad de la opresión. De este modo, Zelensky hacía alusión al muro de Berlín, que durante décadas separó la capital alemana, generando divisiones y levantando un clima de hostilidad. Al dirigirse a los legisladores alemanes, el dirigente ucraniano se mostró contundente y les reprochó haber priorizado la economía y el suministro del gas ruso, lamentando que las sanciones impuestas contra Rusia son insuficientes y llegan tarde. Les advertimos de que Nord Stream 2 era un arma y su respuesta fue economía, economía, economía. Paralelamente, los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica determinaron que seguirán reforzando el flanco oriental de la organización y además se comprometieron a continuar apoyando con armas al gobierno de Zelensky, además de ayuda humanitaria y financiación. Eso sí, sin involucrarse directamente en el conflicto. Además, la respuesta continúa siendo no a la petición de Kiev de imponer un espacio de exclusión aérea sobre Ucrania, y es que creen firmemente que esa decisión estimularía una escalada militar de la guerra por parte de Rusia. En tanto, el Kremlin lanzó una advertencia sobre las naciones de Occidente y el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, aseguró que Rusia tiene el poder para poner a todos sus enemigos en su lugar y acusó a Occidente de avivar un complot contra su país para desgarrar su economía. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Más de 3 millones de refugiados han dejado Ucrania según los últimos datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Muchos de ellos son alojados en refugios temporales que hay en lugares como Kórchova, una localidad polaca cerca de la frontera ucraniana. Allí una enorme estructura industrial ha sido habilitada para que los que huyen de la guerra tengan donde alimentarse y reponer fuerzas antes de partir hacia otro destino. Entre la gran cantidad de refugiados que hay, tanto dentro como fuera del lugar, destacan los voluntarios que suelen llevar un representativo chaleco de color amarillo y que tratan de apoyar a los recién llegados en todo lo que pueden. En una esquina de la instalación se puede ver una gran bandera española que indica dónde están los voluntarios de ese país, que son de los más numerosos. Uno de los que lleva más tiempo en este punto de Kórchova es Ángel, quien poco a poco ha ido organizando y apoyando a voluntarios recién llegados como Natalia, la única mujer española que por el momento está asistiendo a los refugiados en ese punto de la frontera. Tras su primer día en el terreno, la joven explicó a La Voz de América que la experiencia fue dura, pero a la vez inspiradora. Y luego también muy satisfactoria porque tú te das cuenta de que estás realmente ayudando y que puedes con pocas cosas, aunque solo sea dándoles comida, jugando con los niños, tú puedes cambiarles el día y hacerles sentirse mejor a pesar de estas situaciones que estamos viviendo. Alejandro y Antonio también forman parte del grupo de voluntarios españoles.
Se conocieron hace años a través de las redes sociales y ahora, tras la emergencia humanitaria a causa de la guerra, decidieron ir juntos a la frontera polaca para ayudar a los más necesitados. Alquilamos un coche en Cracovia y hemos estado desplazándonos en los distintos puntos que había, buscando a ver dónde éramos más útiles. Y entonces pues hemos ido ahí moviéndonos un poco y también usando el coche como herramienta para ayudar a la gente que necesitaba ir a otro sitio, reunirse con su familia que estaba en dos fronteras distintas. Por su parte, Alejandro acota. También improvisando según lo que hacía falta. Por ejemplo, hoy hemos llevado a 2 georgianos que querían combatir y les hemos acercado a la frontera. Luego traemos gente aquí al centro. Y precisamente combatientes latinoamericanos y estadounidenses descansan ahora en la zona que primero fue ocupada por voluntarios españoles. Ahora los jóvenes se cuentan sus vivencias y buscan apoyo de más españoles. Un claro ejemplo de que la multiculturalidad y la hermandad no tienen fronteras ni en tiempos de guerra. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, informó que en la región se está experimentando una disminución en los casos detectados por COVID-19, cercana al 19%, mientras que los fallecimientos también disminuyeron en un 18% en cifras comparadas con la semana anterior. En conferencia de prensa, el subdirector de la OPS, Dr. Harbas Barbosa, formuló un llamado a las autoridades para que se adelante un plan equitativo de vacunas, porque aún hay territorios en la región con menos de la mitad de su población inmunizada, destacando que no es el momento de bajar la guardia con las medidas de protección, ya que se mantiene latente el riesgo de la aparición de una nueva variante más contagiosa o del repunte en la cantidad de casos, y puntualizó. Las infecciones por COVID y las muertes están disminuyendo en la mayoría de la región, pero todavía tenemos muchos casos y muertes que se registran cada día, lo que indica claramente que la transmisión no está todavía bajo control. Desde que el virus llegó a las Américas hace 2 años, 149 millones de casos de COVID-19 se han registrado y 2.600.000 personas han muerto. La Organización Panamericana de la Salud convocó a las autoridades sanitarias de la región a reforzar la vacunación de otras enfermedades como el sarampión y la rubeola, ya que durante los últimos años se han detectado fuertes brotes de esta enfermedad en países como Venezuela, Brasil y Estados Unidos. Y el doctor Barbosa dijo: a medida que seguimos expandiendo la cobertura de vacunación contra COVID, también debemos mejorar las coberturas que han disminuido para otras vacunas. Nuestros sistemas de salud han estado concentrándose en la respuesta a la pandemia, pero también necesitan mantener el enfoque en la inmunización rutinaria que evita otras enfermedades graves y salva vidas. La Organización Panamericana de la Salud también anticipó la posibilidad de que enfermedades como la difteria y la fiebre amarilla resurjan con fuerza en la región, y dijo que a pesar de que las Américas no tienen casos activos de polio, recientemente se han detectado algunos otros en lugares del mundo como Israel y Malawi, por lo que enfatizó que la inmunización es el mejor método para combatirlas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La Reserva Federal de Estados Unidos emprendió un plan de alto riesgo para moderar la inflación más alta del país desde la década de 1970, al subir la tasa de interés de referencia a corto plazo en 1/4 punto, lo que aumentará los costos de préstamos a niveles restrictivos en 2023 y anticipa 7 posibles aumentos durante el resto del año. El ajuste significará mayores tasas de interés en los préstamos de muchos consumidores y negocios, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, explicó en conferencia de prensa el contexto del aumento. La economía es muy fuerte y en el contexto de un mercado laboral extremadamente ajustado y una alta inflación, el comité anticipa que los aumentos continuos en el rango objetivo para la tasa de fondos federales serán apropiados. La Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, mantuvo las tasas a un mínimo para ayudar al crecimiento y el empleo durante la recesión y para contrarrestar los efectos de la pandemia. En diciembre, los funcionarios de la Reserva Federal esperaban elevar las tasas 3 veces en el año. Ahora proyecta 7 aumentos para elevar la tasa a corto plazo a entre 1,75% y 2% para finales de 2022. También anticipan que la inflación se mantendrá elevada cerrando el año en un 4,3%, una previsión muy por encima de la meta anual de la Reserva Federal, que es del 2%. El presidente del organismo, Jerome Powell, espera que los aumentos de la tasa logren un objetivo estrecho y difícil de elevar los costos del crédito lo suficiente para frenar el crecimiento y domar la inflación, aunque sin llevar a la economía a una recesión. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Estados Unidos continúa aumentando su apoyo militar y humanitario hacia Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.
Así lo declaró la Voz de América Cristina Bien, embajadora interina de Estados Unidos en Ucrania. Bien, quien se encontraba el miércoles en el cruce fronterizo de Medica en Polonia, asegura que desde Washington se está trabajando en una serie de frentes y con diferentes opciones para determinar cuánta ayuda en materia de seguridad y humanitaria debe fluir hacia Ucrania, mientras la guerra en ese país se sigue cobrando vidas y enviando a cientos de miles de ucranianos a huir como refugiados. Por otra parte, a poco menos de 24 horas antes de la fecha prevista para una serie de reuniones en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés Michael Martin, ha dado positivo con COVID-19. Martin había asistido a un evento en Washington el miércoles en la noche cuando recibió la noticia del resultado positivo. El presidente Biden también estuvo en la misma gala, pero no está claro si los dos líderes interactuaron. Tanto Martin, de 61 años, como el presidente, de 79, están vacunados y tienen la dosis de refuerzo contra el virus. Ambos líderes tenían previsto una serie de encuentros este jueves en la Casa Blanca en conmemoración al Día de San Patricio, una celebración irlandesa que la comunidad de ese país celebra en Estados Unidos cada 17 de marzo. En otras noticias, un juez concedió el miércoles la extradición a Estados Unidos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado en ese país por 2 cargos de tráfico de drogas y por uso de armas. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó la información al tiempo que detalló que el caso del expresidente en Honduras es un proceso de segundo grado en el que se requiere una mínima carga probatoria para acreditar los requisitos que establece el Tratado de Extradición. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los efectos y las consecuencias de la ofensiva rusa en Ucrania y la incertidumbre sobre los futuros planes del presidente ruso Vladimir Putin. Nuestro colega Anthony Belchi entrevistó al analista internacional Andrés Servin, quien habla del impacto de la cuestionada capacidad militar de Rusia en la seguridad europea. En el plano práctico, lo que pasa es que la reacción yo creo que por parte del presidente Putin ha sido brutal. Yo no sé si se habían agotado los canales diplomáticos para resolver esta situación, pero él ha tomado una decisión muy drástica de invadir el territorio ucraniano y esto apareja otra serie de problemas. Ahora viene toda una serie de problemas para Rusia y para la estructura de seguridad de Europa. Para la estructura de seguridad de Europa, bueno, ¿cómo va a responder a esta situación? Dado que Ucrania no es miembro de la OTAN. Más allá de las sanciones económicas y las presiones y la búsqueda de algún tipo de diálogo y de solución diplomática. Y para Rusia, yo creo que, más que para Rusia, porque la decisión ha sido tomada por el presidente Putin, yo diría que inclusive a costa de los intereses de algunos sectores de la sociedad rusa, particularmente los sectores vinculados a la parte económica, esta decisión implica varios escenarios. Primer escenario es que la aspiración de poder ocupar todo el territorio ucraniano está bajo signo de interrogación porque estamos viendo que no ha sido el Blitzkrieg iniciado por Putin, no ha tenido el resultado que le esperaba en lo inmediato. No sabemos si más adelante puede cambiar esta situación. Segundo, que inclusive si hubiera resultado, hubiera tenido una grandísima dificultad para poder establecer algún tipo de gobierno de transición, ya sea con la incorporación de parte del gobierno de Zelensky o sin la incorporación de parte del gobierno de Zelensky, que tuviera una posición, no digo más prorrusa, pero por lo menos que garantizara una neutralidad de Ucrania en la confrontación entre Rusia y Occidente, y sostener un gobierno de ese tipo en las condiciones en donde la mayor parte de la población ucraniana obviamente está en contra, es extremadamente difícil y es muy difícil encontrar quien pueda ocupar posiciones en un gobierno de ese tipo. Y lo tercero es que el tercer escenario es evidente que Rusia no está en capacidad, yo diría inclusive en capacidad militar, por los problemas logísticos que ha demostrado ahora en el avance sobre Ucrania,
no está en capacidad de mantener una ocupación permanente de Ucrania. Entonces, tiene que buscar algún tipo de solución intermedia. Yo creo que aquí es donde encaja este intento de que Bielorrusia actúe como mediador en un diálogo entre Ucrania, entre Zelensky y Putin, ¿no? Putin no quiere hablar con Zelensky, esto ya lo sabemos, pero necesariamente en unas condiciones en donde su objetivo inmediato no ha sido logrado, quizás lo reconsidere. Lo que pasa que también, volviendo al principio, es importante entender que Rusia, Putin por lo menos ha conseguido una cosa muy importante: tentarse de igual a igual a discutir con Estados Unidos. Primer punto, reconocimiento de Rusia de nuevo como una potencia con capacidad de proyección a nivel europeo y eventualmente global. Segundo, ha podido forzar una situación para tratar de, por lo menos, retomar los acuerdos de Minsk. Yo creo que ya los acuerdos de Minsk están agotados, va a haber que plantearse un nuevo acuerdo, pero para eso tiene que tener algún tipo de actores claramente definidos, incluyendo algún gobierno que esté dispuesto a renegociar los acuerdos en Kiev. Entonces el panorama es extremadamente complejo. Yo no, y esto lo digo sin tener suficiente información de las fuentes adecuadas, ni mucho menos, pero creo que todo esto tiene que ver más que nada con la aspiración del presidente Putin de dejar algún legado, y esto me parece que está asociado, y esto no sé si es una primicia o no, pero de manera de ver está asociado con su condición personal, su aspiración de dejar algo en la historia rusa. Era Andrés Servin, analista internacional, y su parecer de las dificultades que pasará o está pasando Vladimir Putin en su ofensiva en Ucrania. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.